Hola, soy David Espinosa, no sé si nos conocemos, aunque imagino que estamos en una situación bastante similar, confinados en casa y tratando de llevar este estado de alarma que ha decretado el gobierno con la mayor dignidad posible. La verdad es que esta situación tan extraña es bastante apropiada para ilustrar el tipo de trabajo que os quiero presentar. Una conferencia espectacular, una singular clase teórico-práctica sobre las nuevas escenas, el teatro no convencional o las artes vivas. Una forma de hacer teatro que siempre se cuestiona el propio formato, la misma idea de representación, su valor y su propia historia o relato. El vídeo pertenece a una actuación en Valencia, una grabación que hicimos en el contexto del festival Rusafa Escénica, y la he dividido en 3 partes para facilitaros el visionado online. Como veréis, establezco un paralelismo entre la historia de estas nuevas escenas y mi propia historia, utilizando para ilustrarlo los objetos y figuras que he encontrado en casa, que bueno, como veréis, la verdad es que tengo la casa llena de cosas o objetos extraordinarios o basurilla, como prefieras llamarlo. Un espacio, vacío, como un lienzo en blanco. En él, un cuerpo, un actor, que es observado por otra persona o grupo de personas, durante un tiempo determinado, un breve instante o tal vez varias horas. Esta situación, este contexto, es lo que llamamos comúnmente teatro. Y todas las relaciones posibles entre estos elementos, actor-cuerpo, espectador, espacio y tiempo, que obviamente son infinitas, dan como resultado la obra escénica, el espectáculo, y también las clasificaciones o tipologías de teatro. Desde la tragedia griega a la danza más clásica, pasando por el musical del Off-Broadway o la performance más vanguardista y tecnológica. Ese actor, puede que sentado en una silla frente a una mesa, soy yo. Mi nombre artístico es David Espinosa. Mi nombre verdadero es igual, solo que añadiendo mi segundo apellido, Cerdán, que siempre me ha dado problemas con el público. Así que siempre que alguien me pregunta mi nombre, me resulta muy fácil contestar. Sin embargo, cuando me preguntan a qué me dedico, la cosa se complica. Decir que soy actor o que hago teatro no me deja satisfecho, pues sé que ese interlocutor va a imaginar un tipo de trabajo muy diferente a lo que realmente hago. Así que siempre me veo en la obligación de añadir algo más, como, pero hago teatro experimental, o cosas raras, porque decir que soy artista escénico interdisciplinar me parece pedantísimo. En realidad tendría que decir algo así como artista escénico multidisciplinar, interdisciplinar, experimental, no convencional, radical, emergente, independiente, híbrido, contemporáneo, postdramático, vanguardista de las nuevas dramaturgias y las nuevas escenas, ya que hoy en día es muy difícil encontrar un único término que se ajuste a lo que hacemos algunos. En realidad, todas estas etiquetas han ido surgiendo en la historia del teatro a medida que éste iba evolucionando, y muchas de ellas pertenecen a un momento muy concreto y a una corriente determinada, y han sido inventadas por un artista o teórico en particular, pero su uso se ha mezclado y aplicado frecuentemente de forma inapropiada. Ahora mismo, los términos que están de moda para definir a todos estos huérfanos son nuevas escenas, teatro híbrido o artes vivas, tratando de englobar cualquier disciplina que trabaje el presente, el cuerpo vivo, y que aporte alguna novedad, que se salga de las formas convencionales. Pero esto genera muchas quejas de la gente que hace un teatro más tradicional. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros estamos muertos? Pues bien,
Estamos hoy aquí porque Rusafa Escénica me ha pedido que os explique qué son estas artes vivas o nuevas escenas y cuál es su valor y su historia tanto en España como en el resto del mundo. Y para ello vamos a empezar por el día que yo llegué a este mundo. Ese año, 1976, España volvió a la senda de la democracia y con ello regresaron una serie de libertades muy necesarias a la hora de abordar ese tipo de creación. Durante la dictadura vivimos alejados de un montón de artistas que destacaron en el panorama internacional por su compromiso, originalidad y transgresión, como la célebre Pina Bausch, que ese año coreografía Los 7 pecados capitales, compuesta por Karl Weil, que era el músico habitual de Bertolt Brecht, el creador del teatro épico. Ese año se inauguraron también el Teatre Lliure de Gràcia en Barcelona y la Sala Cadarso en Madrid, que junto al Pequeño Tei, al Capsa y a la Sala Trapecia aquí en Valencia eran de los pocos lugares donde ver un teatro diferente. Muchos de esos espacios acabaron convirtiéndose en cines, o incluso alguno en una sala X, para más tarde desaparecer. El cine fue una de las escasas actividades culturales que disfruté en mis primeros años de vida. Mi familia viene de una zona rural, la Vega Baja del Segura, la frontera entre Alicante y Murcia, el final al sur del País Valencià y el principio de la España profunda. Siendo además pobres, no tenían mucho tiempo ni interés por la cultura, más allá de esas sesiones dobles de cine o las actuaciones de las bandas musicales en las fiestas del pueblo, y todo lo que más adelante empezó a aparecer en la televisión. Así que sus referentes eran Marisol, Joselito, John Wayne y Johnny Weissmuller, Sarah Montiel, Ava Gardner, Lina Morgan, los Sirex o el dúo dinámico. Jamás habían oído hablar de Brecht, Artaud, Grotowski, Cantor y nunca habían visto una obra de teatro que no fuera un sainete o un vodevil. No conocían la existencia en España de los Goliardos, Tábano, Teatro Circo o la Cuadra de Sevilla. No sabían que els Joglars, compañía de teatro independiente fundada en 1961, se estaban construyendo ese año de mi nacimiento un espacio de trabajo en medio de un bosque para preparar su espectáculo La Torna, por el que recibirían un consejo de guerra, se verían encarcelados, escapados, exiliados y luego exculpados y premiados. Els Joglars es un grupo catalán de teatro independiente formado por 7 personas que desde hace 15 años viene cosechando éxitos en todos los escenarios del mundo. Desde hace algún tiempo viven en diversas masías situadas en la comarca de Osona. El director del grupo, Albert Boadella, explica las razones que les han llevado a escoger como morada un lugar tan apartado. Cada día más el artista se aleja de la naturaleza, de esta naturaleza de campos y árboles, sustituyéndolo por una naturaleza de coches y nerviosismo. Nerviosismo que influye naturalmente en la tranquilidad para su propia creación. Els Joglars nos hemos desplazado aquí en pleno campo, en plena naturaleza, para intentar crear con tranquilidad y así vivimos todos en masías alrededor de un estudio de trabajo donde hacemos nuestros propios ensayos. Este es nuestro local de ensayo. Consiste en una cúpula geodésica en poliéster desmontable a piezas que por su forma exterior coordina más o menos con esta naturaleza y interiormente significa una forma sin aristas, por lo tanto agradable para nuestros ensayos. En este momento estamos ensayando una obra creada por nosotros, como todas las obras que hacemos, una obra que basa su trabajo sobre la máscara, es decir, los actores se mueven con unas máscaras y como único decorado existen 4 taburetes y una mesa. Con estos 4 taburetes y la mesa los actores van haciendo los distintos decorados de la obra. El trabajo de estos modernos juglares es muy intenso, ya que aunque son solo 7, encarnan a veces hasta 15 y más personajes en una misma obra, lo cual les obliga a multiplicar sus actuaciones. Su estilo interpretativo se inspira, en ciertos aspectos, en la comedia dell'arte italiana, aunque con características propias. Estos ensayos corresponden a La Torna, su último éxito. A finales del siglo XIX,
con la llegada de la electricidad e influenciado por el concepto de obra total de Wagner, Adolf Appia rechazó la representación en 2 dimensiones, plana, para poner en valor una puesta en escena tridimensional. Con su idea de que el principio de todo diseño es la luz, creó una nueva perspectiva de concepción escénica, como luego desarrolló Edward Gordon Craig, que abogó por la simpleza escenográfica, la decoración inanimada, el uso de accesorios móviles y de la iluminación, así como el entrenamiento físico de los intérpretes basado en juegos e improvisación. Planteó la concepción del actor como supermarioneta, un elemento plástico más con capacidad de movimiento que junto a escenografía, vestuario o iluminación pueden crear símbolos más profundos que trasciendan la realidad. Todas estas ideas fueron compartidas por el círculo de amigos de Adrià Gual, que en el año 1898 fundan el Teatre Íntim en Barcelona, con la intención de crear un teatro de arte que proporcione un disfrute estético más allá del puro entretenimiento. Un teatro total donde la puesta en escena es tanto o más importante que el argumento de la obra. Gual fue impulsor y director de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, el actual Institut del Teatre, y seguramente acudió con frecuencia als Quatre Gats, punto de encuentro del modernismo catalán, en el cual expuso Picasso por primera vez. En su interior, convencidos de que para tener futuro no sirven las pautas o doctrinas de etapas anteriores, sino que es necesario crear sus propias normas, intentaron crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Al contrario de lo que pasaría con el Lliure, el Íntim fue un fracaso en cuanto a asistencia del público y duró poco tiempo. Paralelamente, al grito de «Merdre!», Alfred Jarry estrena el 10 de diciembre de 1896 en el Théâtre de Louvre de París Un Bourgeois, considerado por muchos como el inicio del teatro experimental. La obra surge como un rechazo de la edad en particular y, en general, de las formas dominantes de escribir y producir obras de teatro. El estreno se interrumpió varias veces por los abucheos de los ofendidos y los vítores de los vanguardistas, convirtiendo a Alfred Jarry en uno de los precursores más importantes del surrealismo, del dadaísmo y del teatro del absurdo. El mayor éxito de Joglars fue su propia versión, Ubu President, con Jordi Pujol como protagonista. Se piensa que fue en el Cabaret Voltaire de Zúrich donde se fundó el movimiento Dada, liderado por la pareja Hugo Ball y Emmy Hennings. Ubicado en la planta superior de un teatro, de cuyas serias exhibiciones se burlaban en sus espectáculos, las obras interpretadas en el cabaret tenían un perfil vanguardista y experimental. Los surrealistas, con André Breton al frente, se escindieron del movimiento y desarrollaron luego su propio manifiesto. Con la explosión de las vanguardias, empieza el teatro a diversificarse y a convertirse en un lenguaje complejo, aflorando en Europa diversos procesos rupturistas que priorizaron el cómo ver por sobre el qué ver y cuestionaron las maneras más naturalistas y realistas del arte. De manera análoga al cubismo en la pintura, aparecieron sobre todo en Francia diversos creadores y teóricos teatrales que comenzaron a experimentar con la voz y el cuerpo para sus creaciones escénicas, como una manera de romper con el dominio del texto y la literalidad. A posteriori, uno de los más influyentes fue Antonin Artaud, que en su libro El teatro y su doble recoge algunos de los principios que han desarrollado la mayoría de los grandes renovadores de la escena del siglo XX. Su visionario teatro de la crueldad apuesta por el impacto violento en el espectador. Para ello, las acciones, casi siempre violentas, se anteponen a las palabras, liberando así el inconsciente en contra de la razón y la lógica. Todos estos movimientos, muchas veces procedentes de las artes plásticas, germinaron lo que más adelante se denominaría arte de acción, happening o performance. El grupo Fluxus, el Living Theatre, Joseph Beuys, John Cage, Marina Abramovich, exploran a partir de los años 60 formas que mezclan disciplinas, buscando la ruptura de los límites de las mismas. Sacan sus espectáculos a la calle y piden la implicación de los espectadores, invitándole a replantearse su propio papel y a mirar de otra manera. Desgraciadamente, en todo este periodo, la propia servidumbre del arte a los gustos de los que lo mantenían había instituido en España una implacable dictadura de compañías de grandes actores y actrices mimados por un público de élite. Así, algunas grandes estrellas de la escena imponían sus criterios sobre directores y empresarios, reducidos a meros comparsas. Solo ha trascendido la obra de Valle Inclán y el Teatro Imposible de García Lorca,
que alternaba un teatro convencional con intentos de renovación de la escena, ayudado por su particular musa Margarita Xirgu. Con la inestabilidad política y la llegada de la guerra civil y la dictadura franquista, fue casi imposible mantener el contacto con lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, y el país se sumergió en un agujero negro teatral, una pesadilla durante casi 40 años. Solo los artistas en el exilio y algunos autores aislados fueron capaces de mantenerse al margen del gris predominante. Uno de los casos más llamativos es el del catalán Joan Brossa. En los años 40, Brossa acuñó el término postteatro para referirse a una serie de acciones que cuestionaban la relación jerárquica entre el texto y la escena, y entre la escena y la platea, y cuya dramaturgia de imágenes, heredera del surrealismo, anunció desarrollos posteriores tanto en el ámbito de la poesía visual como de la creación escénica y performativa. Casi una década antes de que Cage presentara su mítica obra musical 4:33, donde un pianista interpreta una partitura de 3 movimientos sin tocar una sola nota, obligando al público a escuchar un silencio que dura exactamente 4 minutos y 33 segundos, Brossa escribió una pieza escénica llamada Sord i Mut, sordo y mudo, en la que hace esto.